Continuem la sessió d'aquest matí. En castellà m'has dit, ¿no? Sí, pero puedes introducirme en catalán. No, no, pasa nada. no. La présentation sera en espagnol, donc si vous avez besoin de l'appareil pour la traducción, s'il vous plaît, là-bas, vous l'avez là-bas. Es un placer tener... Bien. Es un placer contar esta mañana también con la cineasta Liat Ben-Aviv. Liat es miembro del Consejo de Cine de Israel desde el año 2014. Ha trabajado con varios directores en documentales y en series de televisión, pero hoy sobre todo la hemos invitado por ser la directora del Centro Visual del Yad Vashem desde su fundación en el año 2005. Como sabéis, Yad Vashem es una de las instituciones memoriales con más prestigio del mundo, encargada de la preservación y la difusión de la memoria del Holocausto, una memoria que, por otra parte, desde el Observatorio Europeo de Memorias tratamos muy a menudo en esta universidad. Y el Centro Visual del Yad Vashem es considerada la biblioteca digital más grande del mundo y la colección de películas que tratan el testimonio del Holocausto. Entonces, por favor, Liat. Gracias. Bueno, ante todo, yo también quiero ofrecer mi agradecimiento a los organizadores, a Marina, a Ricard, a Fernanda y a todo el equipo que hizo posible este viaje, y además a mi amiga y a mi colega Yael Perlov para la oportunidad de estar con vosotros aquí. The Yad Vashem Visual Center, para que lo puedan encontrar por internet, porque no va a figurar en castellano, es la biblioteca digital de películas sobre el Holocausto en Yad Vashem. Llegué al museo de Yad Vashem como productora de las películas para la exposición permanente, y voy a empezar con una confesión. Yo no soy ni historiadora, ni filósofa, tampoco soy pedagoga, soy cineasta, y es así como llegué al tema del Holocausto. Empecé trabajando para Yad Vashem como la productora de las películas del nuevo museo que se inauguró en el 2005. Yad Vashem se fundó en 1953 como archivo, biblioteca e instituto de investigación, pero ya desde los finales de los años 40 en Israel, sobrevivientes y otros empezaron a recopilar documentos históricos, fotografías y testimonios que al principio fueron escritos a mano, después grabados en cintas de audio y en los finales de los años 80 grabados en video. Sin embargo, fue solo a finales del año 2005, después de inaugurar el museo, cuando comenzamos a trabajar en forma sistemática y profesional la recopilación de películas al fundar el Centro Visual. La colección del Centro Visual, y en esta ponencia lo que voy a hacer es un poco introducir, vamos a hablar de las temáticas, y los ejemplos que elegí van a ser de las temáticas que tienen que ver con el tema del testimonio, pero mi rol aquí es también presentarles lo que hacemos ahí y nuestra colección. Hoy en día la colección tiene 11.200 películas en todos los idiomas y en todo tipo de géneros, desde dramas y películas de ficción, de los grandes autores del cine del siglo XX hasta los recientes estrellas del cine de Hollywood, miles de documentales, series de televisión, programas de actualidad, películas de graduación de estudiantes de cine, videoarte, clips musicales e inclusive películas personales de amateurs que documentan un viaje en pos de sus raíces o un corto para el cumpleaños 80 de su abuelo. Los temas que cubre la colección son el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial, obviamente, pero también la vida de las comunidades judías antes de la guerra, el antisemitismo, el neonazismo y el genocidio en general. Además de la colección de películas del Centro Visual, sirve también como un portal a las 52.000 testimonios del USC Shoah Foundation, que en el mundo entero se conocen por el apodo los testimonios Spielberg, y también a los 13.000 testimonios en video de la colección del archivo de Yad Vashem, que comenzó, como dije, en los finales de los años 80 y es muy temprano para una colección de testimonios en video. Y entre otras colecciones más pequeñas, como las de Yale Fulton of Video Archive for Holocaust Testimonies, y testimonios aún más recientes, compilados por centros comunitarios en varios lugares del mundo. Hablaré de las características de estas colecciones a continuación, pero quiero comenzar con un segmento de un corto documental en el cual testifican Abraham y Shoshana Roshkovsky sobre el regreso a la vida, por un lado, y por el otro, las dificultades de los sobrevivientes.
Ellos narran la historia de su boda y del nacimiento de su primer hijo en un campo de refugiados. Y antes de llegar al primer clip, me disculpo también que algunos están traducidos solo al inglés y espero que nuestras amigas ahí en la butaca de atrás puedan ayudar, y si hace falta, griten traducción y ayudo yo desde aquí. אחרי המלחמה, הרי לנו לבחורות לא היה וסת במלחמה, וגם אחרי המלחמה. אני התחתנתי, אז נכנסתי להיריון, לא ידעתי אפילו שאני בהיריון. עוד לא היה לי חזה, אז פתאום שבהיריון גדל לי החזה. הלכתי לרופא נשים, וככה סתם אני אומרת, דוקטור תראה, מה זה? הוא בודק אותי, הוא אומר, את יודעת, את בהיריון בחודש שלישי. אני קפצתי מהשולחן כמו משוגע, דוקטור, אני בהיריון? הוא אומר לי, את לא נשואה? אני כן נשואה, אבל אני לא רוצה ילד. דוקטור, תעשה לי הפלה, אני לא רוצה ילד, אני לא יכולה, לא מסוגלת לשמוע בכי של תינוק, אני שמעתי באושוויץ את התינוקות, את הצריחות, אני לא רוצה, וכל כך בכיתי. אני לא ידעתי מזה. הוא לא ידע מזה. אבל אני אשלם לך, תציל אותי, אני לא רוצה ילד. אם אין לך כסף, הוא אמר, אני לא עושה הפלה. באתי הביתה, לקחתי מגבת רטובה, הרטפתי מגבת, לקחתי מגהץ, הכנסתי לתקע, שמתי את המגבת על הבטן והתחלתי לגהץ. הייתי יכולה לעשות מהתינוק הזה איזשהו משהו. והרמתי ארונות והרמתי מה שיכולתי רק. וזה לא הלך בשום אופן, לא הלך בשום אופן. ושהבן שלי נולד, שהביאו לי אותו, אז שראיתי אותו נפש חיה וחשבתי איך אני רציתי להרוג אותו, איך אני אחר כך חייתי כל הזמן עם המחשבה הזאת, וכל הזמן התפללתי שאלוהים יתרום לי אותו שלא יחולה. אצלנו נולד הבן הראשון, ובשבוע ימים היו 7 ילדים. כשהייתי מטיילת אחרי שהוא נולד לי, הייתי הולכת איתו לבית הקברות, איפה שקברו את כולם ביחד שם. אמרתי לו, משה, אתה יודע שאתה תהיה גדול, אמא תספר לך כל כך הרבה דברים, כמה פעמים אמא עמדה לסלקציות, כמה פעמים אמא קפצה משורה אחת לשנייה לשייר בחיים. אני הכל אספר לך, אבל כשהוא גדל לא דיברתי איתו שום דבר. אנחנו אנשי שואה, לא דיברנו עם הילדים שלנו. Nosotros, la gente del Holocausto, no hablamos con nuestros hijos. Eso es la frase clave. Y este corto forma parte de una colección única del Museo de Yad Vashem, compuesta por 130 películas documentales cortas que suman un total de 13 horas, en las cuales figuran 70 testigos y 6 horas de material de archivo de la época de la Segunda Guerra Mundial. Este fue el fruto del trabajo de los mejores documentalistas israelíes, entre ellos Nomi Shchor, Reuven Eker, Ayelet Heller, Liran Atzmor y Yael Perlov, un proyecto que tuve el honor de ser su productora. Nuestro público del Centro Visual se compone de grupos educativos que llegan al Monte de la Memoria en Yad Vashem, en Jerusalén, presentaciones que organizamos de películas en festivales de cine y en fechas de conmemoración en institutos y cines en Israel y en el mundo. Entre ellos otorgamos el premio Avner Shalev, presidente de Yad Vashem, en el Festival Internacional de Cine en Jerusalén, y el público general que llega a nuestras actividades, como por ejemplo el nuevo Cine Club de Yad Vashem, en donde proyectamos películas acompañadas por conferencias con historiadores y cineastas. El Visual Center Online Film Database permite al mundo entero investigar nuestra colección en el sitio de web de Yad Vashem, que figurará acá under Digital Collections, si lo buscan, y acá tienen el link.
Aún no se pueden ver las películas online por temas de derechos de autor más que nada, pero mismo dentro del catálogo se pueden enviar preguntas y tratamos de ayudar a quien quiera obtener su propia copia de las películas en nuestra base de datos. Hoy en día se da por supuesto que existe una extensa documentación fílmica de la Shoah y que hay muchísimas películas que se producen cada año y se proyectan en cines o se ven por televisión e incluso reciben Oscars. Uno de ellos fue Regalo, depositado en el Centro Visual, y aunque soy cineasta, como dirijo un archivo, era lo más natural que yo recibiera un Oscar Vintage, que nos lo regaló el productor de Schindler's List, el señor Branko Lustig, un sobreviviente de Auschwitz, que se convirtió en uno de los grandes productores en Hollywood y su natal Zagreb, en Croacia. Y todo eso se da, por supuesto, porque hoy en día cada uno de nosotros, con su teléfono en mano, es cineasta que documenta su vida non-stop. Lo que yo llamo la primera generación de películas de la Shoah, o sea, este estado del cine tan prolífero no fue siempre así. Y la primera generación de películas de la Shoah son las películas que se produjeron después de la guerra. En el este de Europa, por ejemplo, las películas de ficción, The Last Stage, a la que Anno Levy llama la madre de todas películas del Holocausto, dirigida por la directora checa sobreviviente de Auschwitz, Wanda Jakubowska, y Border Street, de Alexander Ford, uno de los directores más reconocidos del cine polaco y quien dirigía el estudio gubernamental de producción de películas Film Polski en Polonia. Ambas llegan al occidente, en los años 50-51 llegan a los festivales de Cannes y de Venecia, y fueron galardonadas con premios y elogiadas por la crítica. Además, tienen en común que fueron filmadas en las localidades mismas, The Last Stage en Auschwitz y Border Street en Varsovia, con gente que vivió en la época, entre ellos algunos sobrevivientes, pero que no contaron sus historias personales, sino que sirvieron como actores y extras en una película argumental. En el occidente, las películas de la primera generación que se producen son documentales del género de informational film, que no sé cómo se traduciría al español. En realidad son películas de propaganda antes de que esa fuera considerada una palabra despectiva. Estas películas, también llamadas atrocity film, o películas de atrocidad, fueron filmadas por las fuerzas aliadas que documentaron el descubrimiento y la liberación de los campos de concentración y exterminio nazis para servir como testimonio sobre los hechos e incluso sirvieron como evidencias en los juicios de Nuremberg. Estas películas en parte tenían como objetivo ser presentadas ante el público alemán en el marco de una campaña de denazificación dirigida por los aliados. Pero rápidamente, cuando comienza la Guerra Fría, se cambiaron los objetivos de la campaña y las películas no se presentaron a ningún público casi. En el joven Estado de Israel, incluso antes de su creación, para el público local y el público judío en el mundo entero, se produjeron películas cuya narrativa era la del regreso a la vida y trataban el renacer de los sobrevivientes del Holocausto y su asimilación a la nueva sociedad israelí. En estas películas de ficción o docudramas, algunas, el sobreviviente es una figura destrozada, limitada, con dificultades para asimilarse en la sociedad. El rol de los miembros de la sociedad era de borrar esa calidad de ser sobreviviente y transformarlo en uno de ellos, rehabilitando al judío de la diáspora en la imagen del sabra israelí sano. Pero el sobreviviente por siempre será un extraño. En ninguna de las películas de la primera generación, el sobreviviente y su testimonio forma parte del lenguaje cinematográfico. La primera película que trata el tema del Holocausto, aunque la palabra judío aparece solo una vez, junto a otras víctimas de los nazis, y la palabra holocausto no se pronuncia del todo, porque aún no formaba parte del léxico de la época, es la documental Noche y Niebla de Alain Resnais, que ya escuchamos algunos comentarios en estos días, que se estrenó en 1955. Los sobrevivientes tampoco figuran en esta película, sino solo la voz del historiador, director, narrador y los materiales de archivo que ahí vemos a la gente que estuvo encarcelada. David Perlov, quien años después se transformó en uno de los padres fundadores del cine documental israelí, un maestro del cine, en los años 50 dio sus primeros pases como cineasta. Él empezó como artista plástico.
Empezó sus primeros pasos en la Cinemateca de París. Allí conoció a René, que después fue su mentor. La reacción de Perlov a Noche y Niebla, de acuerdo a lo que encontré entre los escritos de su archivo personal, fue, y esta es una cita, un gran director, una gran película. Así escribe Perlov. Pero salí de la película con una sensación de gran tristeza. En una entrevista que otorgó en 1968, Perlov habla de su crítica sobre la forma en que René presenta y es otra vez una cita, la enumeración de las víctimas, así lo llama Perlov, y la presentación del judío como una gota en el mar. Perlov sigue y dice, si el artista generaliza demasiado, las víctimas se transforman en un concepto, en una idea, y dejan de ser humanos. Perlov vio la película Noche y Niebla en un cine en París con su mujer Mira y saliendo del cine le dijo a Mira, espero que en el futuro pueda yo tener el privilegio de hacer una película sobre el holocausto de los judíos. En 1962, durante el juicio de Eichmann, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel encargó la producción de una película informativa para distribuirla al mundo y preparar la opinión pública en vista de los resultados del juicio tan controversial en aquel momento. El resultado de esto es la primera película documental israelí sobre el tema de la Shoah, In Thy Blood, dirigida por David Perlov. La película sigue la línea de la narrativa del primer museo de Yad Vashem y además documenta en forma exclusiva y única el Monte de la Memoria, la Sala del Recuerdo y el Archivo de Yad Vashem en la primera etapa de su fundación en los años 60. En In Thy Blood aún no figuran los testigos y los sobrevivientes en su voz y cara. Sin embargo, la película describe los eventos históricos junto a pensamientos filosóficos en relación a la memoria. Perlov pregunta, ¿qué van a recordar? ¿Cómo van a conmemorar? ¿A quién? ¿Y cómo todo esto fue posible? Vamos a ver un corto pedacito que les elegí y esto no tiene, bueno, dentro de 2 meses, en febrero, esta película, que una semana antes de viajar aquí encontramos una copia en 35 milímetros con versión original de narración en español, así que, y todavía no la vimos, pero preparando mi viaje para acá todavía no sabíamos que existía, así que voy a hacer la traducción simultánea al castellano. Espero que nos funcione todo esto. Y enfrente a ella una mujer. Su único nombre que está grabado en nuestra memoria es la Santa Judía. La memoria se tiene que archivar y catalogar para que la gente no cometa el error de pensar que todo lo sucedido fue solo un sueño, una pesadilla corta y pertinente. Maletas de un viaje último, álbumes de vida que ya no existen, objetos sagrados cuya santidad fue ahollada, testigos mudos para la memoria y para un día de justicia. Aquí millones de microfilms, listas de exportaciones, de accias y seleccias. ¿Será que ella sobrevivió? ¿Será que un campesino de buen corazón aceptó esconderla? El discurso que sembró locura en un pueblo entero, que hizo un camino directo a los campos de exterminio. El historiador, el sociólogo y psicólogo profundizan sus investigaciones, tratan de entender, tratan de explicar. Al principio la discriminación, la separación de los judíos de los de la raza pura. Y para que sea claro que el judío no se considera ariano por equivocación, se le pega una estrella amarilla. Después la aislación, la concentración en un gueto. El judío
judío detrás del muro. La inanación se convierte en representante de la nueva orden. La gente, aunque esto crea que esto también tendrá un fin. A pesar de todo, a pesar del hambre, se dedican a la educación, al arte, teatro, conciertos. Dentro de las tinieblas se atrevieron a ver y a demostrar la luz. En estos 12 años de actividad del Centro Visual, agregamos al catálogo entre 400 y 600 películas por año. En la biblioteca de Yad Vashem hay más de 160.000 libros. La información existe, pero uno de los ejemplos acerca de la relación entre la información académica y la necesidad del mundo de saber, de conocer la historia, es el libro de Nehama Tek, que en hebreo se titula La familia de la gente del bosque, publicado en 1993. Con este libro ya publicado, la información sobre los partisanos en Ucrania que existía en el mundo desde los principios de los años 90. Pero solo 15 años después, en el 2008, cuando James Bond, o sea, Michael Craig, protagoniza a Tuvia Bielski en la película Resistencia, el mundo conoció la historia del único campamento de familias de partisanos. Ante vosotros no tengo que extenderme sobre la fuerza del cine al contar una historia, a dar información, en nuestro caso histórica, para entretener y para dar forma a una identidad. Voy a tratar solo de dar algunos ejemplos más de la colección de películas que tenemos en el centro en referencia a los testimonios y la forma en que funcionan en el espacio cinematográfico. Hay una gran diferencia entre el testimonio histórico y la entrevista de un sobreviviente con un director de cine. El testimonio histórico dura entre 3 y 6 horas, por lo general filmado con una sola cámara, en un escenario neutral. No se pone énfasis en el diseño del encuadre, el frame, y la entrevista es cronológica. El sobreviviente narra su historia desde su infancia, antes de la guerra, cuando estalló la guerra, la imposición de las leyes raciales, el gueto, la deportación, sus vivencias en los campos de concentración y exterminio, la liberación, el fin de la guerra, etc. El testimonio siempre termina con el regreso a la vida y la familia que formó después. Generalmente el testimonio histórico es un material rico en detalles biográficos y en narrativa personal, aunque depende mucho de la potencia del narrador sobreviviente. Pero este material tan importante de investigación académica no invita mucho a un proceso audiovisual o cinematográfico. Otra pregunta acerca de estos materiales es ¿quién es su público? Obviamente estos testimonios son sumamente importantes para los familiares del sobreviviente, para el historiador o los investigadores de varios campos analíticos, pero necesitan un proceso para que sirvan como herramientas pedagógicas. Hoy en día el desafío que nos presentan grandes colecciones de testimonios históricos es cómo transmitirlas a la generación de YouTube, acostumbrada a ver una historia de 3 minutos. Otros temas que parecen técnicos, pero que siempre no lo son, tienen que ver con cuestiones de privacidad, traducciones, subtitulado, etc. Desde el punto de vista de contenido, y no me voy a extender en este caso porque se habló mucho del tema, los desafíos del testimonio en sí son interrogantes tales como qué eligen contar, qué se deja fuera de la historia, cómo cambia la historia personal a través del tiempo. Y les voy a mostrar un segmento en breve también de Shoah, del principio, de Srebnik, Shimon Srebnik, que de él tenemos 4 o 5 testimonios históricos y testimonios en general y filmaciones en documentales desde los años 80, 70-80 hasta los 2000. Su última entrevista fue dada para el museo. En los años 70, con la apertura de nuevos canales de televisión y en particular el primer canal público y el único en Israel hasta los años 90, se incrementó la creación cinematográfica sobre el tema del Holocausto. Desde Noche y Niebla hasta el día de hoy se producen películas que yo denomino películas de la segunda generación, cuyo énfasis es cuestionar
qué ocurrió allí. Al principio, en muchos casos, las películas eran muy generales, aunque hay que reconocer que lograron que el mundo tome conciencia de los hechos, como fue el caso de la miniserie americana Shoah, la historia de la familia Weiss, que se estrenó en 1978. En esos años, otro director empieza a rodar su gran oeuvre y en 1984-85 llega a las pantallas Shoah de Claude Lanzmann. Que voy a cortar un poco porque sé que estamos justo con el tiempo, pero cuando empezamos con las primeras 1000 películas en el centro, obviamente que Shoah estaba dentro, y como siempre pedimos la autorización de ponerlas, de depositarlas en la colección, se la pedimos al señor Lanzmann, que en ese momento era mandarle un fax, pedirle la cita por teléfono, después esperar su respuesta, y así esperando, el señor Lanzmann nos pidió que le mandemos el catálogo, cómo la describimos en el catálogo. Una persona que hace una película de 9 horas, vamos a decir que es meticuloso, quiere saber bien cómo está todo descrito. Entonces se lo mando y cuando lo llamo, me dice la primera cosa: Mademoiselle, tienes un error. Yo casi me desmayo porque la primera cosa que me dice el gran maestro es que estoy equivocada. A ver, ¿cuál es el error, señor Lanzmann? Y me dice, esta película no es una documental. Y ahí respiré y dije, bueno, si estoy hablando con un francés, estamos filosofeando de cine, me encanta, está todo bien, vamos a hablar, señor. Entonces, ¿qué es? Y la única respuesta, me habló en inglés, y la única persona que puede decirlo, la respuesta de Lanzmann fue, it's one of a kind, es única. Y bueno, es única, y tengo que aceptar su opinión, pero lo tenía que convencer que en una base de datos, si lo pongo como género única, nadie la va a encontrar, así que aceptó que le llamamos que Shoah es una documental. Y bueno, sí, es una antología cinematográfica de testimonios de sobrevivientes de toda Europa. No voy a extenderme en explicar lo que es Shoah porque creo que el público lo conoce y ya hablamos de qué hace Claude Lanzmann en esta película, pero quiero solamente señalizar la dificultad de dar testimonio y la necesidad de recrear un trauma de forma que el espectador pueda identificarse, y la ética del cineasta ante este desafío son unos de los aspectos que más se destacan en Shoah de Lanzmann. Recordemos el testimonio, espero que recuerden, ¿vieron Shoah? A ver, más que los profesores. Bueno, entonces sí les voy a mostrar el principio, pero les ruego buscar el testimonio de Abraham Bomba, el peluquero en Jolón, en Israel, que se quebró varias veces durante la entrevista con Lanzmann y le ruega, on camera, Lanzmann lo deja en el corte final, que no lo force a seguir dando su testimonio. La pregunta es hasta qué punto se puede representar el horror, sea cual sea el método que se elija, y aún más para representarlo en un film. Y lo que yo digo, que siempre el principio de la película, los primeros momentos de una película es el contrato del director con su espectador, y es el momento, no tiene que ser ni de traumas ni de Shoah, cualquier película. Cuando vamos al cine, en los primeros segundos ya sabemos si nos va a gustar o no, si nos queremos quedar o nos queremos ir. Y quiero mostrarles solo el contrato que tiene Lanzmann con nosotros ante una antología cinematográfica de 9 horas. Schwer zu erkennen, aber das war hier. Da waren gebrannt viele Leute waren hier verbrannt. 20 años después, 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 20 años despu
Ja, das ist das Platz. Wer hier reingekommen zurück, hatte schon keine Wege hatten. Die Gaswagen sind hier reingekommen. Daher waren 2 große Ovens. Und nachher haben die hier die reingeschmissen in dem Ofen. Und das Feuer ist gegangen zum Himmel. Zum Himmel? Ja. Das war furchtbar. Das kann man nicht erzählen. Niemand kann das nicht bringen zum Besinnen. Es war so, was da hier war. Unmöglich und keiner kann das nicht verstehen. Und jetzt glaube ich auch, ich kann das auch nicht verstehen. Lanzmann estableció un punto de inflexión en la forma del cine en presentar a los sobrevivientes. En su película no hay ni un frame de material de archivo, solo imágenes de los mismos sobrevivientes y los lugares donde ocurrieron los hechos que muchas veces no revelan mucho los lugares. Las caras sí, las imágenes sí y su voz también. Yo creo que Lanzmann respondió directamente en su película a otro evento histórico, el juicio de Eichmann en Jerusalén que se llevó a cabo en el 61 y el 62. Hablaremos más del tema en la proyección de esta noche, pero tengo la oportunidad de referirme al tema del juicio de Eichmann desde otro punto de vista. Un ejemplo más de una de las colecciones más interesantes en la biblioteca del Centro Visual fue depositada en el 2014 y son los 453 ítems de actualidad, programas de televisión y documentales de la cadena pública británica BBC. Lo que yo voy a mostrar ahora no es un testimonio de un sobreviviente, es una entrevista al primer ministro israelí David Ben-Gurion en Panorama, el programa de actualidad que se emite desde el 1953 y que se sigue transmitiendo hasta el día de hoy. Y, o sea, como un punto de interés, el mitológico, por ahí más conocido, por lo menos en Israel, 60 Minutes, el americano, es un poco más tardío. Pero vamos a ver esta entrevista. Y es interesante también ver el disclaimer que agregaron la BBC al depositar este cuerpo de trabajos. Lo que hablamos ayer del contexto. Mr. Ben-Gurion, the Security Council has disapproved of the way that Israel got hold of Adolf Eichmann and says you owe reparations to Argentina. What are you going to do about it? As far as I know, they didn't ask the return of Eichmann. And that's the main thing. ¿Se entiende? Well, we are very friendly to Argentina. I believe there will be no trouble to continue that friendship. Will you condemn the men who kidnapped Eichmann? No. Maybe they made the formal breach of the law, but they did what is just. And there are sometimes justice is higher than formalities. By not condemning them, won't you be sanctioning almost an act of gangsterdom which could be turned against you or any other country? No, this is really an exceptional case. If any other people would have that case, that 6 million of these people were murdered by some people, they wouldn't regard this as a breach of the law or justice. Kidnapping the man who did it. But don't you think it might establish a precedent, this kidnapping, which, say, other states could use against there you? were many kidnappings before that without that reason. Those who want to kidnap without reason can do it. They don't need it, President. Anyway, now you've got Eichmann. You're reported as having said, sir, that one of your main interests in this trial is to remind the world of the
horrible things that the Nazis did to your people. Do you think that that purpose is consistent with ensuring a just trial? I'm absolutely certain there will be a just trial because the judiciary in our country is independent of the government. And we will invite foreign journalists and even observers. If Argentina or any other country wants to send them, they will be welcome. And I'm certain there will be a fair trial. And the main thing is not to punish Eichmann, because there is no punishment for such a crime. We want, first of all, our people in Israel, because our people, with the exception of a few 100,000 who suffered themselves, they really don't know what happened. And we want our young generation to know what happened in those terrible years. We want also the world shouldn't forget it. That's the main purpose, but not the punishment of Eichmann, because there is no punishment for such a crime. Quedamos aquí. Con toda la información académica sobre las circunstancias en que se llevó a cabo el juicio, escuchar las respuestas directas de Ben-Gurión ilustra la fuerza de un testimonio personal. Ben-Gurión fue el arquitecto del juicio y quien tomó muchas de las decisiones sobre la forma en que fue organizado, pero también documentado, que este es todo un mundo interesante, los testimonios la colección de testimonios y qué sobrevivió de esos testimonios. Estos 3 minutos y medio que vimos recién ilustran la controversia por un lado, pero también la importancia del juicio de Eichmann, que no solo fue el primer evento mediático global e internacional, que no fue una olimpiada o algo mundial, que hasta ese momento, hasta en los años 60, lo que se veía directamente en todo el mundo fueron eventos deportivos. Esto es un evento histórico, judicial, que se comparte en el mundo entero, pero también fue la primera vez, recién en 61, que los sobrevivientes pudieron alzar su voz públicamente, y no solo eso, sus voces se transformaron en evidencias ante una corte de justicia. El juicio de Eichmann, en ese juicio el sobreviviente recibió un estatus importante y muchos de los testimonios transformados de aquel juicio se transformaron en iconográficos, como los de Abba Kovner, Katzetnik, Henry Cross y otros. En aquel entonces, esas imágenes del juicio de Eichmann se llevaban, se trasladaban, si era muy importante, con helicóptero, si no 1 hora y media en un coche, al aeropuerto de Ben-Gurión, y desde ahí distribuidas al mundo para los newsreels y para las que no sé si acá se llamaban nodos, lo que se pasaba antes de la película, y la gente en Europa, en la mayor parte de Europa y en Estados Unidos, veía y seguía lo que pasaba acá ahí en Jerusalén. Otro ejemplo, en la película Film Unfinished, y vamos terminando con esta, o una más si tengo el tiempo, se puede ver otro ejemplo del uso de 3 tipos de testimonios. El de una sobreviviente, una película de propaganda, la segunda es una película de propaganda nazi que sirve como un testimonio filmado, aunque distorsionado, y un testimonio grabado de un diario personal del camarógrafo nazi que filmó dicha película de propaganda en el gueto de Varsovia en 1942. En el Film Unfinished vemos las reacciones de los sobrevivientes ante el material fílmico distorsionado, o sea, desde un punto de vista de la propaganda nazi, y debido a la reacción del testigo, del sobreviviente, el sobreviviente desarma el testimonio fílmico fraudulento. Veamos una partecita nomás. ככה שכבו ברחובות, אתם רואים? ואנשים חיו פה. חיו עד שמתו. מה הם מראים בזה? מה יש? קונטרסטים? היו קונטרסטים בגטו. היו קונטרסטים. המון אנשים שמרו על ניקיון. שמרו על צלם האדם. אנחנו היינו מתקלחים כל יום, מצחצחים שיניים. אמא שלנו שמרה עלינו. אפילו שלא היו לנו תנאים.
בן אדם שלא נמצא במצב סופני של רעב וחולי, הוא לא מוותר על הנורמליות שלו. בגטו צחקו, היו בדיחות, לפעמים אפילו שרנו. אנשים עשו מה שיכלו. זה היה הקונטרסט העצום והפרדוקס שיצרו הגרמנים. Fiel Ihnen eventuell die Unruhe unter den Juden auf, wenn Sie mit Ihrer Filmtruppe anrückten und dabei von SS-Leuten begleitet wurden? Großen Kontakt konnte ich seinerzeit zu den Juden auch nicht aufnehmen, weil die SS-Leute, die uns begleiteten, diese sofort zurückdrängten. Andererseits trieben sie uns auch Juden zu, die für unsere Aufnahmen geeignet schienen. Von welcher Dienststelle die SS-Leute kamen und von wem sie geführt wurden, das kann ich nicht sagen. Ich möchte sagen, dass die Juden vor den SS-Leuten Angst hatten. La utilización de diarios personales, que en muchos casos fueron escritos durante y enseguida después de los acontecimientos, hace que tengan un impacto sumamente fuerte. Esto se puede encontrar en la película también de Emil Weiss, Hurban, que en hebreo significa destrucción. Weiss utiliza los diarios personales y escrituras de los Sonderkommando, y lo que nos muestra es imágenes de Auschwitz hoy en día muy tétricas, que se convierten, pero desoladas, con nadie ahí adentro, y son solo estas voces leídas por actores, y se transforma la imagen se transforma, como que it is charged, está cargada con una potencia muy fuerte. Ese paisaje aparentemente tranquilo se transforma de inmediato en una escena de película de terror. Para concluir, la revolución tecnológica actual del cine afecta la producción de las películas y al mismo tiempo también su consumo. El nuevo cine diseña la forma en la cual las historias del Holocausto se narran hoy en día en el cine. Lo que yo llamo la tercera y cuarta generación de películas de Shoah tienen una perspectiva diferente. En estas películas muchas veces faltan los datos sobre los acontecimientos históricos, ya que no queda ningún sobreviviente a quien preguntar. El enfoque ya no es qué es lo que ocurrió allí, en un pasado cada vez más lejano. Al contrario, estas películas se enfocan en el presente y el futuro. En ellas, el cineasta sale a una odisea para recuperar fragmentos de memoria y los pedazos de una narrativa. Por lo tanto, las películas de la Shoah de la tercera generación tratan temas de la evolución de la memoria, el impacto del Holocausto sobre las relaciones familiares y la forma en la cual los eventos históricos de hace 70 años y más influyen la vida del cineasta y la de sus espectadores. Concluye esta presentación con un último ejemplo de los tesoros en la colección del Centro Visual de Yad Vashem. Esta vez la película de Katerina Klusman, Ima, que en hebreo es madre. Klusman, una joven cineasta de origen alemán y venezolano, nos demuestra el interés que tiene esta generación, no solo en lo que ocurrió allí, sino en la dificultad de dar un testimonio y en la forma que dicho testimonio, de su abuela en este caso, le es necesario para su futuro y para forjar su propia identidad. Liebe Amalie, schreib mir nicht mehr, denn dein Schreiben kommt zu spät. Esas eran sus palabras. If I had an uncle, I would know his name. In our village, everyone had cousins, uncles, aunts.
In our family, it was always only the four of us in our house on the hill. Era nuestra casa, vivíamos en nuestra casa, no era que vivíamos en una cultura que nos era muy extraña, porque la cultura de la casa era nuestra cultura. We were not the kind of borghese family that I would have liked. I don't know why I would have liked to belong to, you know, with mommy wearing nice skirts from Martini and you know, grandmother and grandfather coming to visit. And it was never that way. I didn't mind so much that we were different. But I would have liked to know why. ¿Qué cosa buscas tú? Saber cuál es la historia de la familia, entender cuáles fueron las etapas a través de la cual pasó esta familia. Conocer la historia. ¿Conocer la historia para qué? Para poner un film a hacer. Ya hicieron un film sobre eso. Ya tú no sabes. No, para mí, para mis niños, para mis nietos, para los nietos de mis nietos. Tú tienes que poner tu familia. Y yo les quiero contar. Tus hijos, y tú vas a tener una vida nueva y hacer como tú quieres. Así como yo me hice también una vida nueva. Pero yo... Tienes que luchar para poner una vida a tu manera. Pero a mi manera quiere decir estar en la red de la historia. Y para mí es importante saber la historia. Y tú eres la única persona que me lo puede decir y yo no entiendo por qué no me lo quieres decir. Mi mamá no sabe nada, no sabe nada. Me dice, ¿cómo no sabes nada? Mi mamá era una niña, ella no sabe nada. Ella me dice, pregúntale a tu abuela porque yo no sé. Ella no sabe nada. Bueno. Tal vez inconscientemente en algún lugar deben existir recuerdos o sensaciones o imágenes, porque las que me parece recordar son tan pocas que no es posible. A veces me he pensado si uno se hipnotizara o se dejara hipnotizar, si saldrían esas imágenes o esos recuerdos. Veo una niña, soy yo en un cementerio con un pañuelo atado así de lana, con grandes flores y con un pedazo de pan en la mano. Y cuando miro otra vez en la mano ya no está el pan. Y me parece que lo he perdido, pero probablemente me lo he comido. Y era que me pasaba, no sé, me pasaba la mañana ahí o cuando mi mamá iba al trabajo me dejaba ahí. Y si tú no me cuentas, ¿dónde voy a saber yo las cosas? Nunca las voy a saber. Por favor, vamos a acabar eso. América es un país maravilloso, en ese sentido que vienes allá, haces una vida nueva, cambias el nombre y haces tu vida. Y no miras para atrás, sino para afuera, para el próximo, para el futuro. Muchas gracias por vuestra atención. Aquí concluimos. Gracias, Liat. Como vamos bastante justo de tiempo, bueno, no vamos muy mal de tiempo, entonces lo que vamos a hacer es recoger dos preguntas, si hay preguntas entre el público, y Liat las va a tratar de responder en un minuto. Bueno. Y tendremos tiempo, perdonar que seamos tan estrictos, pero tendremos tiempo de debatir con Liat durante el café. Por tanto, recogemos dos preguntas. Hi, Liat. I was very impressed and j'étais très émue par ta lecture. I would like to ask you if you can say some words about what's going to happen this evening with the film of my father, that Yad Vashem took part of it. This is my first remark. Do it shortly because we are all
a little bit, but I think it's the right moment to talk about, to say some words about what's going to happen this evening. I'm the daughter of the filmmaker, and secondly, I would like to pronounce the name of Landsman staff, as I was his assistant editor during 3 years. I want to say one word about the cameraman. As you showed the first shots, it's a great cameraman called Lubchansky. He was also the cameraman of Eric Romer, and he is responsible of these images. As we speak here also about the image, the form, I think it's important to know also the name of this cameraman, because the first shots are really also rely on the expression of this cameraman. So just note this name. He's a great cameraman and very well known, I think, in France. So say just something. Thank you, Yael. And just to say that we had the honor of restoring a film by David Perlov, and in 2011. The film is The Memories of the Eichmann Trial. It will be screened tonight. We prepared specially a Spanish translation for that film for today's screening. So we'll hear more from Yael about the restoration process tonight at 9:30 at the Filmoteca. Cortito, ¿eh? Telegráfico también. Muchas gracias por la conferencia y por la tarea. Una pregunta muy concreta. El tema de los derechos para poner en línea los materiales. Esas películas, tú has comentado la de Jakubowska, de 1948, ¿cuándo podrán estar en línea? O sea, están en línea de manera... Pirata. Sí, de manera pirata y, claro, con un problema. Sí. El subtitulado, porque yo la he visto en polaco, con lo cual no... Sí. Todas esas películas de los años 40 y demás, ¿cuándo podrán estar libres de derechos? ¿Cuándo se podrán...? Es que el problema es que no siempre se liberan de derechos, aunque hayan leyes, y los leyes de derecho, derechos de autor cambian de acuerdo al territorio. Es muy interesante lo que es el derecho de autor en Alemania, en Polonia, en Estados Unidos, etc. Tecnológicamente nosotros ya estamos 5 años esperando, preparados, y podríamos hacerlo. El tema, una vez que empiezan a seleccionar cuál es la que van a subir online y cuál no, es un problema, o sea, el curating of what will be online or not. No creo que te tenga una fácil pregunta. Yo creo que en 2 años vamos a poner algunas de las películas online para poder visualizarlas a través del catálogo de cine, pero no te puedo decir cuáles sí y cuáles no. Y los que son interesantes, el tema de traducción, es un tema que lo tomo muy a corazón, porque a mí me parece una cosa muy importante el poder transmitir y ver por las películas. Hay un dicho, films are made to be seen, las películas están hechas para que se vean, y yo creo firmemente en eso. Y es la parte que más me interesa en mi trabajo, es de distribuir las películas, de difundirlas, de hacerlas ver por diferentes públicos. Es que el trabajo, y yo creo que tecnológicamente en 5 años vamos a ver muchos cambios también en eso. Hoy en día el Google, es malo el Google Translate, pero hay varias opciones también en YouTube de poder agregar subtítulos a través de audio capture of what is being said. Así que no va a ser fácil, pero todavía estamos en eso. Muchas gracias, Liat. Entonces, estoy por aquí, después sí, hablamos. Podemos continuar hablando con ella a lo largo del día. Entonces ahora nos trasladaremos a la aula magna, que es en el primer piso. Hay que coger las escaleras principales del edificio y subir al aula magna, donde vamos a hacer la próxima proyección. Por favor, nos movemos rápido, cogemos un café aquí fuera y subimos todos para arriba. Gracias.